Tenemos nuestros discipulados los martes a las 7 de la noche, son nuestros discipulados por niveles para que usted conozca más acerca de la doctrina cristiana y de sus fundamentos. Es importante que el creyente conozca en qué está creyendo, por qué cree, qué pasó, por ejemplo, en esta semana que se celebra la Semana Santa, ¿cierto? En el mundo cristiano, bueno, y sobre todo católico, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la resurrección? ¿Qué ganó Jesús? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Eso usted se da cuenta cuando hace un discipulado. Y por ejemplo, esos temas tan apasionantes del Apocalipsis, usted se da cuenta de ellos cuando hace el discipulado. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis leerlo, pero es un libro lleno de esperanza. Y usted lo entiende cuando hace el discipulado. Entonces lo invitamos a que lo haga, son los martes a las 7 de la noche. Allí tiene usted la oportunidad de hacer preguntas, todas esas inquietudes que ha tenido acerca de la Biblia. Los jóvenes vuelven a encontrarse en el impacto, en los cultos juveniles, los sábados a las 5 de la tarde. Son servicios virtuales y a los 8 días presenciales. Este sábado hay impacto juvenil aquí en la iglesia, es presencial. Los jóvenes a las 5 de la tarde los días sábados. Seguimos con nuestro espacio de matrimonio, para matrimonios, Gotas de Amor, la primera temporada, todos los viernes en la noche. Los viernes en la noche tenemos allí pues el video y qué bueno que usted los vea, los pueda compartir a otras parejas. Porque también se nos viene para el 16, viernes 16, o sea de esta semana a la siguiente tenemos la conferencia para parejas, la conferencia para matrimonios, para parejas. Allí no sé si todavía no está la imagen, estamos esperando. Ya la van a poner, es que tenemos unos inconvenientes con el computador. Es el 16, viernes 16 a las 7 de la noche, allí está para matrimonios, un nuevo comienzo. Tenemos una pareja invitada que va a contar su testimonio, que nos va a hablar de unas cosas impresionantes que pasó en su hogar, en su vida. Y bueno, pues no les decimos más para que usted venga, no tiene ningún costo, pero sí debe de inscribirse porque como sabe pues tenemos cupos limitados por el distanciamiento. Le vamos a pasar el link ya esta semana que viene, ¿cierto? Esta semana que viene le vamos a enviar el link. Usted debe registrarse, debe registrar a las dos personas, el varón y la esposa, o la compañera, la novia, bueno, en fin, novios que se vayan a casar, personas que estén también pasando dificultades en su matrimonio, y si no está pasando dificultades, pues también, porque es importante conocer y a veces necesitamos medicina preventiva, ¿cierto? La medicina no solamente es curativa, sino preventiva. Entonces esto es una medicina para todos aquellos que tienen muy buenas relaciones con su pareja, pero que hay que tomar también esa medicina para que no pase nunca nada. Entonces allí está la invitación. Y bueno, no siendo más, les hago la pregunta del millón. ¿Quién es su pastor, iglesia? Y si Cristo es su pastor, démosle un fuerte aplauso entonces al pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, felicitaciones a las mujeres que estuvieron este viernes clamando por sus esposos. Ahí vimos varias de las que están hoy en esta mañana acá. Felicitaciones por haber venido. Se sintió mucho, se sintió, la verdad, yo estuve allí participando, estuve aquí, allá atrásito escuchando y viendo, orando también con ustedes, y se sintió que las mujeres estaban orando de verdad. O sea, Dios no se puede resistir a una oración como la que ustedes hicieron. Él viene y Él responde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que hay que orar. La Biblia dice que hay súplicas, hay oraciones y hay clamores. Clamores. Entonces ya un clamor, eso sale desde adentro, como quien dice: Señor, eso ya el corazón está derretido, ya la persona está completamente convencida de que Dios lo va a hacer. Como en esta mañana, que este es un servicio en el que oramos para que enfermedades sean sanadas,
o más bien enfermos se han sanado. La enfermedad nunca se sana. La enfermedad antes tiene que salir de los cuerpos, ¿entiende? Pero Cristo quitó desde una fiebre hasta resucitar un muerto. O sea que Él está aquí, Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo crees, si tú lo crees. La duda mata el milagro. La duda mata el milagro. Si usted dice será cierto, pero eso no será que sucedió hace 2000 años, pero es que fue Él porque estaba vivo, ¿me entiende? No, no puede usted. Péguese a la palabra de Dios. La palabra trae libertad porque es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y que Cristo le dijo a los discípulos: lo que yo hice ustedes lo pueden hacer, y cosas mayores que las que yo hice ustedes pueden hacer. ¿A quién le cree usted más? ¿A un hombre o a Cristo, que es Dios? Entonces Él dijo que esas cosas se pueden hacer. Entonces yo no sé usted qué necesita, pero hoy vamos a enseñar algo que es más que todo como, sí, es tipo de enseñanza. No vamos a hablar ni siquiera de milagros y enfermos, pero al final vamos a orar, porque la Biblia dice que Cristo enseñaba, predicaba y curaba. O sea, Él no tenía por qué, antes de sanar a un enfermo, tener que decir un poco de prédica acerca de una enfermedad y explicar que es que mire, yo soy el que sano, tóqueme y verá, espere y verá. Y la Biblia dice, Isaías dijo, Él no tenía que predicar de sanidad antes de sanar. Él enseñaba del reino, enseñaba cómo entrar al reino, enseñaba cómo vivir una vida de bendición integral, de santidad. Y después, venga para acá usted que está enfermo, yo lo noto como demacrado, venga, lo sano. Y el Señor sanaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor para siempre. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí, iglesia. Gracias a Dios por ustedes, por sus vidas. Amado Padre, amado Señor, gracias porque tú derramas el Espíritu sobre toda carne. Gracias porque en los postreros días, y estamos en los postreros días, estamos en los días de tentación, estamos en días de prueba, estamos en días de adversidad, estamos en días de pandemia, estamos en días donde muchas personas están perdiendo empleos, empresas, donde están perdiendo esperanza, donde están perdiendo la salud, Señor. Y nosotros estamos aquí implorando tu favor, tu misericordia, pidiendo que derrames tu Espíritu sobre nosotros, implorando que nos bendigas, que nos ayudes, rogando y suplicando que nos enseñes a hacer tu voluntad, pidiéndote, Señor amado, Dios mío, que pongas tu temor en nosotros. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, afirma nuestros corazones, llena nuestras vidas más y más de tu presencia. Amado Dios, levántanos para tu gloria, cumple tus propósitos en esta mañana. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos, avívanos, Espíritu de Dios. Rompe todo aquello que nos impide avanzar, que nos impide creer más como tú crees, ser como tú eres, soñar como tú sueñas, sentir lo que tú sientes y hacer lo que tú haces. Todo lo que impida que nosotros seamos, Señor, más a imagen y semejanza tuya. Dios mío, que en esta mañana se destruya el espíritu de duda, de incredulidad, toda barrera, obstáculo del diablo, el mundo de la carne, todo lo que está endureciendo, todo lo que está bloqueando los sentidos de los hijos y las hijas de Dios, de cada persona. En esta mañana, aún en el culto de las 10, lo declaramos destruido, cancelado, declaramos deshecha y destruida toda cadena, atadura del diablo, todo yugo de enfermedad, toda opresión en los cuerpos, todo espíritu de enfermedad, ya sea por enfermedad genética, degenerativa, congénita, hereditaria, lo cancelamos, lo atamos, reprendemos y ligamos todo espíritu inmundo de muerte, de opresión en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en las familias, en los hogares. En esta mañana, toda mentira del enemigo de confusión, distracción, de daño a la fe, a los corazones, diga conmigo, todo eso está vencido. Dígalo, iglesia, atado y ligado, y lo echamos fuera de nuestras vidas a profundos abismos y lugares donde jamás salgan. Y declaramos, Espíritu Santo, que tú en esta mañana nos ministra, nos revela lo de Dios, nos revela lo profundo del Padre, nos ayudas a entender esta mañana más y más de tu plan, de tu maravilloso plan para nuestras vidas, Dios mío, sabiendo que los pensamientos que tú tienes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Te damos gracias porque hay un buen fin. Te damos gracias porque hay un buen fin para el justo, hay un buen fin para el íntegro, hay un buen fin para el que confía en ti, Señor amado. Te amamos, te damos gracias. Revélanos tu palabra y danos apertura de ojos, que se abran nuestros ojos y nuestros corazones, Dios mío, sean levantados por ti para tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, con acción de gracias, Dios mío. Amén y amén. Yo le invito a que le dé un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Gloria al Señor. ¿Quién es tu pastor? Amén. ¿Y qué te faltará si Él es tu pastor? Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta mañana de
la tentación, su poder y su propósito, parte 1. La parte 2 la hablaré en el culto de las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la tentación, su poder y su propósito. La tentación tiene un poder del cual el cristiano debe cuidarse, y la tentación tiene un propósito que el cristiano tiene que discernir. Vamos a hablar la parte 1 de este tema, la tentación, y vamos a hablar la parte 2 en el culto de las 10. Marcos 14:38. Vamos a la palabra de Dios. ¿Yo qué hice mí? Marcos 14:38. Usted puede apoyarse en la visualización de la pantalla también, si no trajo Biblia. Y si usted trajo Biblia, felicitaciones. Hoy en día es escaso ver Biblia en una iglesia. Escaso. Es escaso, pero no hay que perder la costumbre. No hay que perder la costumbre. Ese libro es maravilloso. Ese libro es maravilloso. Marcos 14:38 dice: velen y oren para que no entren en el gozo del Señor. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La naturaleza, el pecado interno, el pecado que habita en nosotros es débil, pero el espíritu está dispuesto. Gracias a Dios por el espíritu. Si no fuera por el espíritu, el pecado a cada rato nos ganaría, a cada rato. Pero gracias a Dios por Cristo, que tuvo misericordia de nosotros, y este cuerpo tan débil, este cuerpo le sirve a Dios ahora. Este cuerpo tan débil le sirve a Dios ahora. El servicio anterior del miércoles, de este miércoles, dijimos cómo los discípulos no apoyaron a Cristo cuando más los necesitaba. Esta partecita que leímos, velen y oren para que no entren en tentación, se la dijo Jesús a los discípulos en el huerto de Getsemaní, después de que cenó con ellos. Y esa misma noche iba a ser entregado. Y se llevó a sus discípulos. Judas ya se había ido a entregarlo por 30 monedas de plata, y iba a ir a denunciarlo, que se iba a reunir en el huerto de Getsemaní. Pero los otros 11 fueron con Jesús al huerto. Pero Jesús toma 3 discípulos más y se los lleva aparte, y él se va a un poco más aparte para orar. Pero le dice a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. Pero los halló durmiendo. Jesús se fue a orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, como quien dice: Señor, esto es duro, lo que voy a tener que pasar. Padre, si es posible, no lo permitas, pero hágase tu voluntad. Estaba con una presión, una carga. El Señor estaba sumamente triste. La Biblia dice: mi alma está triste hasta la muerte. Jesús dijo que estaba triste y necesitó el apoyo de los discípulos, de los suyos, de sus amigos, de su iglesia, y no lo encontró. Y esta mañana solamente quería recordar lo que vimos el miércoles pasado, que a veces Jesús necesita el apoyo de su iglesia, o sea, el tuyo y el mío, y a veces no lo encuentra. Necesita quien vaya y visite un enfermo, no hay quien visite un enfermo. Necesita quien venga y cante, no hay quien cante. Necesita quien vaya e interceda, no hay quien interceda. Necesita quien vaya y gane almas, evangelice, no hay quien evangelice. Y el Señor se siente solo, el Señor se sentía triste. Y los discípulos lo dejaron, primero que todo lo dejaron solo. Después Pedro lo niega. Después Judas lo traiciona. Jesús vivió una noche bárbara, una noche terrible. Además de la tristeza que tenía por llevar el pecado de todos nosotros, que el Padre se iba a separar de él en la cruz por tanto pecado que tenía. A pesar de todo eso, además de que iba a vivir todo eso, vivió el abandono de los suyos, de sus discípulos. Y quiero decirle que usted también está llamado a ser un discípulo que apoya al Señor cuando Él necesita de usted. Venirse a sentar en la silla solamente no es tu propósito. Si tú crees que esa silla será tu mejor amiga, yo quiero decirte, se va a convertir en tu peor pesadilla. La silla es solamente para recibir, pero cuando yo me paro de allí es para ser útil para el reino de los cielos. Cada discípulo debe extender el reino de Dios. Usted, la fe que tiene, debe extenderla y predicarla a otros.
me sorprendía del fruto de mi esposa. Yo alcancé a llevar compañeros míos de trabajo a la iglesia cuando yo trabajaba en empresa. Los llevaba a la iglesia. Es que yo no estoy de adorno, mi cristianismo no es adorno. ¿Me entiende? Van 15 años y nadie sabe que eres cristiano. 15 años en la empresa. Lo único que se dieron cuenta que usted era cristiano, o al menos que era creyente, fue cuando recibió la pensión y dijo gracias a Dios. Y ya, ay, usted gracias a Dios, sí, yo llevo cristiano a 15 años. ¿Usted por qué no nos dijo, hermano? Me divorcié, se dañó mi matrimonio, usted en vez de hablarme. Usted cree que la gente no quiere saber de Cristo. La gente le da es vergüenza saber de Cristo. Pero solo que sepan que usted tiene una palabra de fe para ellos y ellos te van a recibir. Ellos te van a recibir. Deja el miedo. Tienes más miedo tú que los otros que no, que en realidad sí quieren escuchar el evangelio. Mi esposa llevó varias personas a la iglesia, muchas amigas. Y como ella trasnochaba, como el trabajo de ella era trasnochando, ella aprovechaba las noches para orar, orar y orar. Y al otro día que llegan las compañeras, evangelización. Y las evangelizaba y llevó varias a la iglesia. Hoy en día todavía son cristianas la mayoría. Unas fueron hasta sanadas de cosas, enfermedades en sus cuerpos. Hermano, si usted no ha ganado almas para el Señor, no es porque las almas no quieran, sino porque usted se ha retenido de predicar. El Señor necesita su apoyo, mi amigo y mi amiga. No lo deje solo cuando Él nos necesita. Ya sufrió Él una desventuranza. Ya sufrió Él un desaire en el huerto con sus discípulos. No le causemos nosotros lo mismo al Señor. ¿Cuántos saben que todo lo que tenemos, nuestras manos, nuestro corazón y nuestra boca, son útiles para el Señor? Amén. Así que úsalo. Dígale al Señor: Señor, úsame. Vaya a su casa y dígale: Señor, utilízame. Pero aquí también dice en este versículo que Jesús les advirtió a los discípulos acerca de la tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Cuántos de los que están aquí son tentados? Todos somos tentados. Pero los discípulos le fallaron al Señor en cuanto a no colaborarle cuando Él necesitaba la oración de ellos, que sirvieran, que ayudaran. Pero también hoy vamos a ver cómo los discípulos se sentían confiados cuando el peligro estaba encima de ellos, al acecho. A la vuelta de la esquina estaba la tentación. Ya se venía Judas, venían las tinieblas, el diablo venía dentro de Judas. Dios mío, o sea, Satanás no venía un demonio. Satanás no tenía un demonio. Judas no tenía un demonio dentro de él. Judas no tenía un espíritu inmundo por allí. Judas tenía a Satanás dentro de él. El mismo Satanás caído del cielo se le metió a Judas. ¿Qué puerta tan grande le abrió este hombre al diablo? Para que no le entrara un demonio, sino el mismo Satanás, el príncipe de los demonios, se le metió a Judas. Y él venía hacia el huerto. Y los discípulos tendrían que enfrentar una de las más grandes pruebas y tentaciones durante todo el tiempo que caminaron con Cristo. Y desafortunadamente era durmiendo cuando ya el peligro venía. Y quiero decirle, iglesia, estamos en tiempos de prueba. El mundo está siendo probado. Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 3:10 dice: te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero ¿a quiénes va a librar a Dios? A los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? Los que están cuando el Señor los necesita. Te necesito orando, ore. Te necesito ayunando, ayune. Te necesito leyendo la Biblia, léala. Te necesito en la congregación, conectado con la iglesia. Allá voy a estar día y noche, cada servicio. El Señor sabe. Iglesia, no puede ser que la iglesia cristiana en el mundo entero esté dormida como los 3 apóstoles cuando la tentación se nos viene encima. Los tiempos que vienen no son fáciles, son tiempos de prueba, tiempos de fuego, horno de fuego viene para la iglesia, para el mundo entero, y tenemos que estar preparados. Y el Espíritu Santo esta mañana te va a hablar para prepararte y para ponerte toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedas resistir. La tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. Entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa.
Para evitar que seamos tentados y dañados por la tentación, el cristiano debe aprender a velar y a orar. A orar. Ayer le mandé un mensaje a los hombres, al grupo de varones de la iglesia. Algunos no están. ¿Tú estás? Carlos, ¿cierto? Carlos está. Hay varios. Y resulta que les mandaba un mensaje, porque el grupo es para mandar mensajes, para mandar información. Y yo les decía, el mayor regalo que el hombre ha recibido es la salvación. Pero la mayor conquista que el hombre puede obtener es la oración. Es orar. Y Cristo le dijo a los discípulos, velen y oren. Existen dos clases diferentes de tentación. Hay un tipo de tentación que Dios usa y hay un tipo de tentación que Satanás usa. Hay un tipo de tentación que Dios utiliza y hay un tipo de tentación que Satanás usa. La tentación es como un cuchillo. Se puede usar para lo bueno o se puede usar para lo malo. Se puede usar para cortar el pan o se puede usar para cortar una garganta. El cuchillo puede servir para ambas cosas. La tentación te puede servir para las dos cosas. Hay una tentación que Dios usa, esa tiene un propósito. Y hay una tentación que Satanás usa, esa tiene otro propósito. Obviamente ambos propósitos son totalmente opuestos. Los cristianos somos tentados todos los días, pero hoy vamos a aprender, y lo vamos a aprender en el de las 10 de la mañana. Si usted quiere escuchar el de las 10 de la mañana, váyase a la casa corriendo, cómase su desayuno, si es que ya no desayunó, y váyase a escuchar el culto, a verlo por Facebook en vivo, porque en la mañana vamos a ver la diferencia entre ser tentado y entrar en tentación, entre la tentación y la hora de la prueba. Entonces, ¿cuántas clases de tentación hay? ¿Cuál es la primera? ¿O una de las que dijimos? ¿La que usa quién? ¿Y la que usa quién otro? Satanás. Diga, está vencido Satanás en el nombre de Jesucristo. La clase de tentación que Dios usa, esa es la que vamos a ver hoy en la mañana a las 8. La clase de tentación que Satanás usa la vamos a ver a las 10. La clase de tentación que Dios usa, Santiago 1:2 dice lo siguiente: Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Una versión más antigua de la Biblia dice diversas tentaciones. O sea que la palabra tentación no se refiere simplemente a la tentación de caer en pecado, sino que también se refiere a una prueba que Dios permita. Y Dios también tienta con las pruebas. Con razón Cristo dijo en el Padre Nuestro: no nos metas, Padre nuestro, no nos metas en tentación. Cuando está hablando de tentación allí, el Señor Jesucristo no se está refiriendo a la tentación de hacer caer en pecado, porque Dios santo, justo y misericordioso nunca te va a tentar para que caigas en pecado. El que tienta para pecar, ¿quién es? El diablo. Él es el que tienta. Dice: tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas o tentaciones. Abraham también fue probado por Dios. En Génesis 22:1 Dios le dice a Abraham dice que Dios probó, así dice literal la Biblia. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac. Eso se llamó tentación. Dios tentó, o sea, probó a Abraham. La palabra tentación significa examinar, examen. El diablo puede examinarte a través de la tentación. Dios también puede examinarnos a través de la tentación, a través de la prueba. Satanás examina el corazón. La diferencia aquí es que Satanás conoce puntos débiles para hacer caer, pero Dios conoce tus puntos débiles para ponerte a orar.
Satanás mira los puntos débiles para tentar a través de ellos y que la persona vuelva a caer en los antiguos pecados de su vida pasada. Pero Dios, cuando ve tus puntos débiles, lo que Dios hace es enviarte palabra y ponerte a exhortarnos a que nos pongamos en una posición de oración para evitar entrar en la tentación. Así que, ¿qué significa tentación? O probar significa examinar el corazón de la persona. El propósito de Dios de enviarnos las pruebas, mire el propósito de Dios de enviarnos pruebas o tentaciones. Lo que vamos a leer a las 10 de la mañana, a ver, a las 10 de la mañana es cómo Satanás tienta para pecar. Y ahora vamos a ver cómo Dios tienta para probar, cómo Dios prueba para bendecirnos antes más. Vamos a ver el propósito de Dios en enviarnos pruebas. Primero, las pruebas ayudan al creyente a conocer el estado de su salud espiritual. Una tentación puede ayudarnos a ver si estamos bien o no por dentro. La tentación te puede hacer sentir y decir: wow, yo no sabía que estaba tan débil. Yo no sabía esa tentación me gustó. Esa tentación me atrajo, o sea, me sentí atraído por eso. Y eso significa que tu vida espiritual está de esa manera. ¿Me entiendes? A veces la prueba le mostrará al creyente las maldades de su corazón. A veces la prueba le mostrará al creyente las maldades de su corazón. A veces los creyentes necesitan ser animados viendo las gracias espirituales que Dios está obrando en sus vidas, porque la Biblia dice: Dios sabe librar de tentación a los piadosos. La Biblia dice que con la prueba Dios juntamente da la salida. Y también la Biblia dice que Dios se compadece de nosotros, pues Él fue tentado en todo, pero también es poderoso para librarnos a nosotros de la tentación. ¿Sabe para qué sirve la tentación? ¿Por qué Dios usa la tentación? Ya estamos viendo dos cosas. Uno, para que tú sepas si en tu corazón hay maldad todavía y por tanto esa maldad te hace vulnerable a una tentación. Y dos, la tentación también la utiliza Dios para que el creyente vea cómo Dios es poderoso para librarlo. Y yo le puedo decir hoy, esta mañana, que yo estoy aquí y estoy aquí delante del Señor, y seguramente aprobado por su gracia y misericordia, porque de muchas tentaciones para pecar el Señor me ha guardado, y a ti también te ha librado el Señor. La tentación también viene a tu vida para demostrarte lo poderoso que es Dios para librarte de ella, para librarnos de la tentación. O a veces los creyentes necesitan ser humillados, aprendiendo acerca de sus maldades ocultas y cómo lo que hay dentro de ellos no eran conscientes de que lo tenían. El apóstol Pablo dijo: yo no sabía que yo era codicioso hasta que leí el mandamiento que decía: no codiciarás. Y hay personas que no saben que son odiosas hasta que alguien les hace daño. Hay personas que no sabían, cristianos que no sabían que ellos no podían perdonar hasta que alguien les robó, les lastimó, los injurió, los calumnió. Y hay cristianos que empezaron su vida bien con todos, bien la familia, pero empezaron a tener diversas pruebas. Y una de esas pruebas fue que algunas personas se empezaron a levantar contra ellos. Y mis amigos, fue en ese momento cuando se dio cuenta que no podía perdonar. Y a veces se ven asustados y se ven diciendo, yo pensé que yo estaba bien en mi corazón. Yo pensé que yo podía perdonar. Pero ahora que me mencionan a esa persona, cuando yo me la encuentro, cuando ya Dios me ha dicho que la vaya y la perdone, no puedo. Eso significa que Dios a veces usa la tentación para humillarnos y hacernos ver que hay pecados en nosotros de los cuales no éramos
conscientes. Otro, las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. ¿Qué puede conocer una persona más acerca de Dios en la tentación? Que solo Dios puede guardar al creyente de caer en el pecado. Lo que pasa es que muchas personas y cristianos, antes de caer o antes de entrar en la tentación, piensan que pueden manejar la situación y la pueden controlar con sus propias manos. Como el varón que lo está queriendo seducir la amiguita de la empresa, lo está queriendo seducir una fulana de la empresa, y él piensa que tiene la situación controlada. No, yo sé hasta dónde llego. Un día un pastor dijo: mida su pulso espiritual. Cuando él sale de cruzadas y cuando ese pastor sale a visitar otros países a predicar y a servirle a Cristo, él se lleva el portarretrato de él con la esposa, y él además de eso todo el tiempo se está comunicando con ella. No permite en su teléfono números de mujeres que se encuentran en ese lugar o que se lo piden. Él mide su pulso espiritual. Cuando él ve que le gusta hablar con una mujer, corta, y él dice: mi pulso espiritual está aumentando. Hay cristianos que son muy ingenuos y piensan que pueden manejar la tentación. Vamos a la fiesta de la empresa, hombre, es para que usted al menos acompañe al jefe. El jefe fue bueno todo el año, vaya a la fiesta de la empresa. Y se fue a la fiesta de la empresa y seguro que van a dar aguapanela. Sí, téngase. Van a dar aguapanela y van a danzar música de Marcos Witt. El cristiano mismo se mete en tentación. Él dice: no, todo lo tengo bajo control. Pero mi amor, si ya tiene la foto de perfil de tu compañera de trabajo, no, todo está bajo control. Cuando yo quiero la quito. Como el que dice: yo no soy adicto al café. Cuando yo quiero dejo de tomar café y nunca deja de tomar café. Y así es la tentación. Cuando menos piensa, el hombre está agarrado por la mujer, que no es su esposa. Y cuando menos piensa, la mujer está agarrado por el hombre, que no es su esposo. Y cuando el hombre tiene la copa en la mano, dice: no, yo tengo todo bajo control, y con la copa en la mano. Sino que era para que el mesero se diera cuenta que yo no le desprecio nada. No, ya me tomé la copa, pero yo bajo control. Una copa no hace borrachos. Y resulta que de la copa se entonó, se le subió la sangre, se le subió la presión, y dijo: oiga, hermano, no le voy a despreciar la segunda. Yo soy un cristiano atento y muy amable. Páseme la otra. Es más, déjeme la bandeja para que usted no cargue con eso, hermano, que pesar de usted, cantinero este. Y ahí se quedó con la bandeja, porque hay cristianos que piensan que tienen la tentación bajo control. Nunca la tentación estará bajo el control del cristiano. La tentación llega para destruir tu vida espiritual, destruir tu fe, destruir tu comunión con Dios, y por último hacerte ir a un rincón de la culpa y de la condenación cuando caes en pecado. Sangre de Cristo nos guarda, diga amén. Nunca juegues con la tentación y pienses que un cigarrillo, no, fue solo un soploncito, no fue solo una copita, no fue solo una miradita, no es que esa página pornográfica se apareció. Yo estaba leyendo la Biblia y se apareció un recuadro de una mujer allí, el diablo cochino. Más cochino fue el hombre que se metió. Ella no era cochina, al fin y al cabo era una foto. En cambio usted podía dominar la foto. ¿Quién tiene vida? ¿La foto o usted? ¿Quién tiene el poder de decidir? ¿Usted o la foto? La foto simplemente apareció en la pantalla. Usted es el que decide darle clic o cerrarla. Sigamos pues. El cristiano, las pruebas ayudan, o las tentaciones ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios. ¿Qué podemos conocer más acerca de Dios en la tentación o en las pruebas? Que Él tiene el poder de librarnos de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, Pedro además de eso pensaba que jamás negaría al Señor. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a los discípulos: Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y Pedro salió delante de todo. Un momento, Señor, muchachos, pero mira cómo hablo yo. Señor, yo nunca te voy a negar. Es más, si es posible, iré a la cárcel por ti. Y Jesús, me imagino que agacha un poco la mirada, menea un poco la cabeza y dice: Pedro, hoy me vas a negar. Y no una vez,
3 veces. Y Pedro le dice: Señor, hasta la muerte. Otra vez estaba convencido. ¿Sabe cuál es el peligro de un cristiano? Que piense que nunca va a caer. La Biblia dice en 2 Corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, yo como cristiano yo pienso que estoy bien. Cuando Dios te vea orando fielmente y pegadito de oración, en la oración de rodillas, Dios te va a creer que no vas a caer en pecado cuando ores. Pero si solamente un cristiano que de vez en cuando viene a la iglesia y además de eso que casi no ora, diga: no, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y usted no peca? No. De vez en cuando una mentira. Pero ¿quién no dice mentiras? Pues ya la embarró, porque el diablo dice mentiras. El que es mentiroso entonces es hijo de ¿quién? No lo diga. Diga: yo soy un hijo de Dios. Diga: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dígame. Una mentirita de vez en cuando no es de Dios. Hoy les quiero decir eso. ¿Usted pagó el recibo pasado? Sí, mamá, yo lo pagué. Y no lo pagó. Y el viejo truco, ¿no? Timbró el teléfono. Si es el cobrador, dígale que no estoy. Ay, ay, ay. Y está todo bien espiritualmente. Sigamos. Esta vara está dolorosa, pero esta vara es sanadora también. Amén. Pedro le dijo al Señor: Señor, yo no te voy a negar, y terminó negándolo. Qué terrible error de un cristiano que se crea más sabio que el Señor, cuando el Señor le está diciendo: Pedro, no digas que no me vas a negar. Vaya, póngase a orar, hermano. O sea, Pedro hubiera podido salir de la tentación, pero como se quedó dormido en el huerto, en vez de apoyar al Señor en la oración. Cuando hemos aprendido que nuestra debilidad y el poder de la tentación, entonces estamos listos para descubrir el poder de la gracia de Dios. Esta es la gran lección que el apóstol Pablo aprendió en dijo en 2 Corintios, dijo que él le dijo al Señor 3 veces que lo sanara una enfermedad. Pablo le dijo al Señor: Señor, sáname 3 veces. El Señor le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. La tentación tiene una ventaja, que nos hace ver débiles para que Dios se haga fuerte en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres tentado. Yo sé que tú y yo somos tentados, pero Dios usa las tentaciones, permite que Satanás nos tiente para que seamos conscientes de nuestras maldades ocultas, que de las maldades que no éramos conscientes, lo que le habla ahorita de la falta de perdón, que personas que se dieron cuenta que no podían perdonar fácilmente, y lo otro, que se dan cuenta de que Dios es muy poderoso para librarnos de caer en tentación. La tentación nos permite eso. Dios tiene muchas maneras para probar a su pueblo. Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Los prueba encomendándoles deberes que se salen de las manos o sobrepasan nuestros recursos. Dios a veces nos pone en situaciones en las que decimos: Señor, pero no tengo cómo, no sé cómo hacerlo, no me alcanza el dinero, no me alcanzan los recursos. Es una forma en que Dios prueba a sus hijos. Atención con esto: los prueba encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. El apóstol Pablo era un hombre muy sagaz, era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Él muchas veces usó el privilegio de ciudadano romano para salirse de algunas. Lo iban a azotar, lo iban a coger y le iban a dar duro a Pablo, y Pablo dijo: soy ciudadano romano. Entonces yo, no toquemos. En ese tiempo tocar un ciudadano romano es como tocar un norteamericano hoy en día. Le secuestran un norteamericano a Estados Unidos, en Colombia, y aquí vienen y buscan como sea. Llaman a Duque, llaman a todo y le dicen: miren, necesitamos apoyo, déjenme entrar a estas personas, bríndenme seguridad y todo eso, y se meten acá. Así era en Roma. El que tocara un ciudadano romano se tenía que ver con el emperador y con la justicia de Roma. Entonces Pablo, siendo romano, muchas veces él mismo se libró de alguna prueba, pero hubo momentos en los que Pablo estuvo más allá de sus recursos. Soy romano, no importa, tenga.
Uy, ¿cómo así? Me puse a orar, tampoco, tenga, no le sirvió la oración. Fue tentado, fue probado, fue castigado. Lo que significa que Dios usa también, atención, recuerde que tentación es prueba. Las pruebas Dios las usa para que a veces nos prueba. ¿De qué forma? Que a veces nos encomienda deberes que sobrepasan nuestros recursos. Sobrepasan nuestros recursos. El otro día mi esposa y yo nos dijeron que fuéramos a orar por un muchacho que era atormentado por un demonio, y nosotros fuimos, ¿cierto, amor? Allá por San Pedro. Fuimos a una casa, la misma casa tenía un aspecto extraño. Entonces, y resulta que nosotros, cuando vimos al muchacho, pensamos que era un muchacho pues allí simplemente decaído, un muchacho que de vez en cuando gritaba. Pero cuando ese muchacho nos vio, la sangre de Cristo garantiza la victoria. Cuando ese muchacho nos vio y estaba boca abajo, ese muchacho se empezó a levantar de la sábana, se empezó a levantar de la cama, se puso. Imagínense cómo es estar de puntapié en un colchón. No se puede. Trate de estar de puntapié en un colchón, pero de punta, así. O sea, no le estoy diciendo con los dedos doblados, así. Y ese muchacho empezó a hacer así. Estaba vencido el diablo con esos símbolos, y se empezó a levantar de la cama como 5 centímetros o 10. Nosotros dijimos por dentro: Dios mío, esto está sobrepasando nuestra capacidad. O sea, yo por dentro dije: Señor, o sea, esto está fuerte. Era un joven como de 13 años, 14 años, pero su fuerza era totalmente violenta. ¿Cómo diría la altura? Que alcanzó a coger la pared, se subió y aruñó las paredes, la terraza, el techo. A veces Dios te mete en pruebas donde sobrepasan tu capacidad de pensar, tu capacidad de recursos, tu capacidad para hacer, pero esas pruebas vienen de parte de Dios, ¿me entiendes? Y ese día, después de como no sé cuánto tiempo, 1:30, 2 horas de oración, y el hermanito estaba en la calle y no quería entrar. El demonio lo tenía en la cama, lo tenía allí azotado y lo tenía oprimido. El hermanito estaba en la cama. Cuando el demonio que estaba en el hermano presintió la presencia de Dios que estaba en esa habitación donde estaba su hermano, él se fue. Empezamos a orar por él y cayó convulsionando en el piso. Hay poder en Cristo, dígame. Hay poder en Cristo sobre los demonios. Y resulta que ese muchacho quedó tranquilo después de que se le hizo la liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Y el otro muchacho, después de una batalla, el otro era el que tenía demonios más fuertes. Tenían demonios más fuertes. Y eso nosotros no sabíamos que era así. Nosotros pensábamos que iba a decirle al muchachito, mire, el Señor lo ama. Ese muchacho no nos dejó ni decirle que lo amábamos. A nomás nos vio, ya nos quiso matar. A mi esposa la estaba queriendo agarrar del cuello. ¿Me entiende? Él quería hacerle daño a todos. Le quería hacer daño a todos. Ese demonio nos había podido dar duro a todos. Habíamos como 6 allí, ¿cierto? Orando por él. Y a los 6 nos había podido agarrar, golpear y hasta matar. Un demonio puede matar una cantidad de personas impresionante. Él tiene mucha fuerza. Pero cuando tú vas en el nombre de Jesucristo, pero cuando tú vas como un cristiano y un hijo de Dios convencido, que vas en su nombre, hermano, en ese nombre tú tienes la victoria, y el demonio se somete a Cristo, se doblega ante Cristo y se va del cuerpo, deja libre las personas, y el reino de Dios llega a esa casa, a esa vida, a ese corazón. Y desde ese día el joven no más. Desde ese día, diga gloria a Dios, dígalo así, diga gloria a Dios. Desde ese día el joven jamás volvió a tener ese tipo de cosas. Lo malo es que la mamá o la familia consultan mucho el espiritismo. Entonces ese muchacho en cualquier momento, o sea, ¿me entiende? El Señor lo hizo libre, pero Cristo dio una advertencia. Cuando un demonio sale de un cuerpo, él se va a lugares desiertos, pero después dice: volveré. ¿Qué pasa con la tentación? ¿Se va y después? Usted piensa: no, yo dejé el licor hace años. Yo tomaba, pastor, todos los días tomaba, y yo fui libre de eso. Pero si tú no oras, el licor volverá a tocar la puerta como un vendedor. Es usted el que le dice: váyase o
o entre. Entonces el demonio vuelve al cuerpo y dice, él se hace desde afuera y ve, mira a la persona, si la persona está ayunando, orando, si la persona es de Biblia, si la persona es de congregación, si la persona es de oración, si la persona se somete a Cristo y a su palabra. El demonio dice, no puedo, la persona está llena, la persona está habitada por el Espíritu Santo, y un demonio no puede cohabitar con el Espíritu Santo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mayor no habita con el menor. ¿Quién es mayor de un demonio? El Espíritu Santo. ¿Quién es mayor? ¿El demonio o el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está dentro de mí, el demonio no puede llegar dentro de mí. Por eso no le puedo dar lugar a la tentación, porque cuando la tentación le da lugar a la tentación y se hace abierta la puerta, los demonios están atrás de la tentación diciendo, le abrió la puerta a la tentación, vamos también con él. Dios prueba a los creyentes permitiéndoles que sufran por su fe. También es otra forma de probar. Dios permite que algunos cristianos sufran por su fe, pero tal clase de sufrimiento es una prueba que algunos cristianos le tienen miedo. Yo no quiero sufrir por el evangelio. A mí me da miedo que me persigan o que me azoten, o me da miedo que me echen de la empresa por ser cristiano. Sin embargo, le voy a decir, muchos cristianos que tenían miedo de entrar en esa clase de tentación o de prueba, entran y no sabían que sí tenía la capacidad de resistir. Algunos cristianos, muchos creyentes han encontrado en esa tentación una forma inesperada en que Dios le concede fortaleza para resistir. A veces somos probados por el evangelio, tentados por causa del evangelio, probados por el evangelio. Somos probados por el evangelio. En tu empresa, probado por el evangelio. Van a hacer corte de personal y van a cortar con los cristianos, van a cortar con los no vacunados, van a hacer, ¿me entiende? O en tu familia te prueban a ti, hacen acepción de personas, ven, el cristiano sufre por el evangelio, ¿me entiende? Y a veces la persona piensa que no puede resistir, pero cuando menos piensa, salió en victoria, y después de esa prueba tan dura, el Señor le da una gloria mayor, una victoria grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios prueba a los creyentes permitiéndoles que se encuentren con maestros falsos y enseñanzas falsas. Otra forma en que Dios prueba. Recuerde que en el A8 estamos hablando de la tentación y el propósito de Dios. El de las 10 vamos a hablar de la tentación y el propósito de Satanás. Entonces, Dios, Deuteronomio 13 del 1 al 4, dice Deuteronomio 13 del 1 al 4 de la siguiente manera: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando. El Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 4: en pos del Señor vuestro Dios andarán, y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, a Él les servirán y a Él los seguirán. Mire esta me pareció a mí especial cuando la conocí, la descubrí, y es que a veces Dios permite que algún cristiano escuche una enseñanza falsa, un falso profeta, un autollamado apóstol, porque hoy en día todos son apóstoles, hay una cantidad de apóstoles, no hay pastores ya, pobrecitos nosotros. Y resulta que cuando usted escucha una falsa enseñanza, el problema es si tú sabes si es falsa. Dios te está probando. Cuando Dios permite que una iglesia, un cristiano, escuche una falsa profecía, escuche una enseñanza falsa, esa persona debe discernir si esa enseñanza es de Dios o no. Y Dios te prueba para ver si tú amas de verdad al Señor.
si tú amas de verdad al Señor. ¿Y cuántos aman de verdad al Señor para seguir su palabra y seguir su verdad? Amén. Yo amo al Señor, sigo su palabra y sigo su verdad, y yo discierno si los espíritus que están hablando son de Dios o no son de Dios, y lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo desecho. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Examínenlo todo, retengan lo bueno, dice la palabra de Dios. Así que en esta mañana, para resumirte, es importante que sepas que Dios, hay dos clases de tentación, la que Satanás usa y la que Dios usa. Que la clase de tentación que Dios usa es un examen, o sea, Dios te examina, y que Dios permite las pruebas, las tentaciones para que el cristiano primero conozca su estado de salud espiritual y sepa, me falta esa oración, me falta consagración, me falta congregarme más, me falta leer más la Biblia y me falta ayunar más. Lo otro, que las pruebas ayudan al creyente a conocer más acerca de Dios, que Dios tiene el poder de librar al creyente de la tentación, que Dios puede mostrar su poder en tu y en mi debilidad. Eso lo permite Dios, y que Dios prueba a su pueblo de muchas maneras, con pruebas que sobrepasan nuestros recursos, que fuimos cuando somos, Dios prueba a los creyentes permitiéndole que sufran por su fe, o Dios prueba a los creyentes permitiéndoles que se encuentren en situaciones donde hay falsos maestros. El caso en esta mañana es que si tú estás pasando en este tiempo por una tentación, es bueno que hoy te pares firme y empieces a orar al Señor. No permitas que el enemigo te dañe, y permite más bien que esta prueba, que esta tentación que estés viviendo, una tentación sexual, una tentación económica, una tentación emocional, una tentación de escoger, hay diferentes cosas. Personas que quieren tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, pueden entrar en tentación porque pueden entrar en codicias engañosas, ¿me entiende? No es malo desear una mejor vida como tal, pero lo que pasa es que ese deseo puede convertirse en una ansiedad de tener, y se endeudan y una cantidad de cosas allí, o hacen fechorías y malos negocios, o engaño y fraude con tal de enriquecerse, o personas que quieren tener mejores condiciones, personas que quieran vivir más tranquilas, y esa vida más tranquila que quieren vivir los puede llevar a descuidar el evangelio, la oración, a descuidar predicar la palabra de Dios, ministrar, ¿me entiende? Cuídate de las tentaciones de ese tipo. Y también quiero decirte que si estás siendo tentado, la misericordia de Dios te va a proteger, la misericordia de Dios te va a guardar, y vas a salir invicto. Tus vestidos no se van a manchar, tus vestidos no se van a contaminar, sino que vas a ser guardado por Dios. La sangre de Cristo te limpiará, y el Señor te dará nuevas fuerzas para resistir, y si vuelve la tentación estarás más fuerte para resistir de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Cristo, el que te protege, el que te guarda. Vamos a ponernos de pie, iglesia, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, gracias porque en esta mañana nos hemos dado cuenta, Señor, que nos has librado de diversas tentaciones, Señor. Tú nos has guardado de diversas tentaciones, nos has guardado de muchas pruebas, Señor. Han venido pruebas a nuestras vidas, de las cuales tú nos has protegido y tú nos has socorrido, Señor. Dios mío, en esta mañana y en esta hora, Señor, te pedimos que nos sigas guardando, Señor. Guárdanos de caer en tentación y de entrar en tentación, y líbranos, Señor. No nos metas en tentación, no nos metas en una prueba difícil de soportar, Señor. No nos metas en una prueba difícil de resistir. Hable con Dios allí donde usted está. Dígale: Señor, yo reconozco que me he estado sintiendo tentada. Yo reconozco que me he estado sintiendo más vulnerable. Yo reconozco que he bajado mi guardia espiritual. Hable con Dios allí esta mañana. Dígale: Señor, yo reconozco que no estoy preparado para la tentación, no estoy tan bien preparado. Dígale: Señor, no he orado, esta mañana no oré, anoche antes de acostarme no oré, no estoy listo. A veces no es alborotar al diablo un solo día orando.
a veces no es suficiente que un solo día te la pases orando. Al otro día hay que volver a orar, al otro día hay que volver a orar, y al siguiente día hay que volver a orar, y después de ese día hay que volver a orar. Dígale: Señor, yo necesito ponerme a velar y a orar. Dígale: enséñame. Dígale, iglesia, hable con Dios. Dígale: Señor Jesucristo, enséñame a orar y a velar. Enséñame a vigilar mis caminos. Enséñame a estar midiendo mi pulso espiritual. Mi pulso espiritual, Señor, que yo no le dé lugar al diablo en nada, Señor, que yo pueda discernir cuando mi carne está sintiendo deleite con algo, con alguna mirada, alguna persona, alguna conversación, con alguna oferta del diablo, el mundo de la carne. Dígale: Señor Jesucristo, ayúdame para anticiparme, para ir yo más adelante que la tentación. Dígale: Señor, que la tentación no vaya más adelante que yo, sino que yo vaya más adelante que la tentación, que yo me anticipe a la tentación, que ella no llegue a mi vida cuando yo esté desprevenido. Dígale, hable con Dios, repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesucristo, necesito que tú cuides de mí. Ayúdame, Señor. Dígale: en esta mañana yo decido, yo determino guardar mi corazón, guardar mi alma, guardar mis sentidos espirituales, mis sentidos físicos para ti, Señor. Hable con Dios. Dígale: Señor Jesucristo, si tú no me guardas, nadie me puede guardar. Nadie me puede guardar. La tentación es un estado en el que hay una fuerza espiritual de tinieblas más fuerte que lo común, más fuerte que lo cotidiano. Y dígale: Señor, necesito estar preparado. Dígale: ayúdame, Señor Jesucristo, ayúdame a estar preparado para cuando la tentación quiera tocar mi corazón, quiera tocar la puerta de mi alma, de mi vida. Pecados pasados, pecados antiguos que yo había dejado, pecados sexuales, pecados de orgullo, pecados de odio, pecados de falta de perdón. Dígale: Señor, aún si usted ha descubierto en esta mañana, si el Señor le ha mostrado a usted atrás de la tentación que usted no está listo, entonces dígale: Señor, ayúdame a estar listo. Y dígale al Señor: Señor, he descubierto debilidades en mi corazón, que no sé perdonar como pensaba, que no sé bendecir, que no sé pedir perdón. Dígale: Señor, perdóname, ayúdame. Dígale: ayúdame en esta mañana. Yo quiero salir de aquí convencido que juntamente con toda tentación en mi vida, tú me darás la salida. Dígale, y que yo puedo, dígale: Señor, ayúdame a estar convencido que tú tienes el poder de librarme de caer en tentación. Hable con Dios y dígale: Señor, no es que yo piense estar firme, es que yo tengo que orar para estar firme. Dígale: no es que yo piense estar firme, es que yo necesito orar para estar firme. Orar para estar firme. Dígale: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mi vida pasada. Te entrego mi corazón. Dígale todo el mundo: Señor, yo te entrego mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Límpiame de mis pecados con tu sangre. Yo reconozco que tú moriste por mí, resucitaste, y así vivo como estás. Te confieso como mi Señor y mi Salvador, ahora y siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Otra forma, dice la Biblia, de ser probados es con nuestro amor y nuestra fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Es una forma de ser probados por Dios. Entonces, ¿qué tal si hoy sometemos a Dios esa prueba y bendecimos a nuestro Señor? Dios mío, yo bendigo a cada persona, Padre de los cielos, que tiene esa solicitud y su amor, Señor, para con la iglesia, su amor, Señor Dios, para con este lugar, y da con amor, Señor amado, porque usted le ha dado. Su palabra dice que usted, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Así que, Padre de los cielos, yo oro, Dios mío, por todos aquellos que han sido enriquecidos, Señor, por la gran misericordia suya, porque nos ha bendecido primero con la riqueza espiritual, Señor, de la salvación. Y también, Señor, usted, siendo nuestro pastor, ha hecho que nada nos falte. Yo bendigo a los agradecidos, bendigo a las personas, Señor amado, que toman siempre, Señor, de lo que han recibido de su mano, Dios, de lo que han recibido del cielo, así mismo dan. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, y oro, Padre de los cielos, para que en esto que es probado nuestro amor, que es probada nuestra fidelidad, nosotros nos hallemos fieles. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Puede pasar a sembrar. Dele ese fuerte aplauso al Señor, el Dios Todopoderoso.